Buenos días a todos y a todas. Qué gusto volver a encontrarnos este año para retomar el ciclo de seminarios. Hola Estela, ya con el segundo ciclo de seminarios de Moving Online en curso. Un gusto recibirlos. Bueno, veo que poco a poco está entrando la gente, pero en honor a la puntualidad vamos a empezar con los que ya están. Desde ya decirles que como siempre estas sesiones quedan grabadas, podrán luego consultarlas dentro de Moving Online, dentro de nuestro hub. Y desde ya les pido a prestar mucha atención porque esperamos que sea una sesión muy activa. Tenemos varias actividades preparadas y varias de las cuales van a ser súper útil para ustedes. Esperemos que sí, no solo para participar del seminario y para obtener la insignia, sino por el aprendizaje que le estamos brindando. Y para ello quedan en las muy buenas manos de Estela Porto y la van a estar acompañando Keta Ponce, que es una de las tutoras del curso de Editel. Sé que algunos participantes están hoy aquí acompañándonos. Y de Angélica Morán, ambas acompañándonos desde México. Te cedo la palabra, Estela, para saludar y comenzar con esta sesión. Adelante. Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mil gracias, Sonia, Keta y Angélica y Cristina, que está ahí por detrás coordinando toda la entrada de ustedes y la tecnología. Un gusto tenerlos aquí. Sé que algunos de ustedes están en el curso que está en marcha. Creo que este seminario sirve tanto solito cuanto una cosa que va mucho de la mano con lo que ustedes están haciendo dentro del curso, ¿no? Con Keta. Bueno, pasemos entonces, perfecto, Cristina. Cristina no, Keta, ¿no? Que está pasando las diapositivas para que yo agradezca a la Correcto, persona Keta, correcta. Keta. Sí. Bueno, estos son los objetivos que preparamos para hoy. La verdad, vamos a hablar de varios conceptos que están interrelacionados, ¿no? ¿Qué es proceso cognitivo? ¿Qué es proceso metacognitivo? ¿Cuál es la relación de estos dos con aprendizaje activo? Vamos a hablar de las habilidades del pensamiento crítico que contribuyen al aprendizaje activo y reconocer la importancia del diseño de cursos en línea que promuevan aprendizaje activo. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque la verdad, la tendencia de muchas prácticas de enseñanza son donde tenemos un foco en lo que hace el profesor o la profesora y no en la persona que está a aprender. Y muchas veces cuando no pensamos en la persona que está del otro lado, no ponemos el foco en aprendizaje activo. Aprendizaje activo es la verdad el necesario para que la persona que está en el proceso de aprender pueda realmente interactuar tanto con el contenido, con los demás y activar estos procesos cognitivos. Entonces, por eso que esto todo está relacionado. Y nosotros sabemos que aprendizaje activo no se da así sin un preparo y por lo tanto el diseño es esencial. Bueno, entonces, ¿cómo está nuestra agenda? Nuestra agenda empieza vamos a hablar cuáles son las habilidades del pensamiento crítico, vamos a hablar de los estándares del pensamiento crítico, vamos a hablar de todos estos conceptos que yo acabo de mencionar relacionados con aprendizaje activo y después entramos en una área realmente de hablar de estrategias de aprendizaje activo. Mi idea es que vamos a hablar de muchas cosas conceptuales, pero siempre intentando encontrar muchos ejemplos y pidiendo a ustedes también que conecten con cosas que ustedes ya hacen para hacer este match, ¿no? De teoría con la práctica. Y después hablamos del diseño instruccional y después tenemos un espacio de preguntas y respuestas, recordándoles que como esto está conectado con el curso que está en marcha, habrá ahí un tiempocito
para que podamos hablar de algunas que ustedes tengan preguntas relacionadas al curso y todo más, que esta va a estar aquí muy pendiente de responder todo eso. Bueno, empecemos entonces con una actividad y paso la palabra a María Angélica y Queta para que digan a ustedes qué tienen que hacer para poner los motores en marcha. Hola, buenos días. Soy Queta Ponce. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Me alegra que hubieran podido destinar este tiempo para acompañarnos en este seminario y reflexionar junto con nosotras acerca de la importancia de movilizar el aprendizaje activo y con ello también el pensamiento crítico, que es una tendencia global. Cedo un momento la palabra a Angélica para que se presente. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario. Enseguida vamos a empezar a interactuar. Me da mucho gusto que estén aquí. Más adelante seguiremos conversando. Gracias, Angélica. Por lo pronto, nos gustaría iniciar una interacción con ustedes. Tal vez varios ya conocen la herramienta de Menti y nos gustaría que ingresaran a menti.com con el código que están viendo en este momento en la pantalla y nos ayuden a responder esta primera pregunta para abrir boca, para romper el hielo en este seminario. La pregunta es, ¿con cuál de las siguientes opciones asocias de inmediato el pensamiento crítico? Es decir, lo que primero viene a su cabeza. Nos gustaría entonces que nos apoyaran ingresando este código en el sitio menti.com y que ustedes eligieran. Y no hay respuestas correctas o la verdad no hay respuestas incorrectas, ¿no? Poco a poco vemos que van llegando las respuestas y está bastante parejo, ¿eh? Sí, interesante. Interesante, sí, sí. Y a veces eso, pues no vamos a poder hacer este estudio, primero porque no tenemos números, pero muchas veces esto viene del tipo de tema que tratas, ¿no? Porque dependiendo de la disciplina que enseñas, algunas de estas cosas son más consideradas, ¿no? Como actividades, ¿no? Que promueven pensamiento crítico. Queda abierta la pregunta para que los que todavía no han llegado a votar, veo que hay 13, pero estamos participando casi 30 personas en la sesión. Si quieren, vamos avanzando porque este tema lo va a tratar Estela a lo largo de toda la primera parte de la sesión. Así que... Claro. Y todo eso que todas estas cosas que ustedes están a seleccionar, todas están asociadas a pensamiento crítico y son actividades que pueden promover el pensamiento crítico, ¿no? Así es. Y como dice, creo que tiene mucho que ver con el tema que ustedes muchas veces están o estudiando o que enseñan, ¿no? En sus disciplinas. Bueno, como había mencionado, vamos a tratar de un tema que tiene conceptos que antes, para entender cómo se relacionan, vamos a intentar entender cada uno de ellos. Esta figura que tienen ahí en la frente de ustedes, vamos a volver a esta figura después, pero quiero presentarles para que la tengan ahí grabada, porque son exactamente estos elementos que vamos primero a discutir. Entonces vamos a intentar entender bien qué son procesos cognitivos, qué son los procesos metacognitivos,
y cuáles son las habilidades del pensamiento crítico. Entonces, solo para tener una primera visión, los procesos cognitivos son todos aquellos que facilitan el acercamiento a la información. Entonces, es la memoria, atención, percepción, lenguaje, pensamiento, emoción, todo eso es lo que ocurre en la mente, ¿no? Y los procesos metacognitivos son aquellos que permiten identificar la forma en que se aprende. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de metacognición, por ejemplo, yo funciono como un observador de mi propio proceso de aprendizaje. Entonces, y con esta observación, ¿qué alcanzo? Tengo la capacidad de autogestionar, ¿no? De entender cómo aprendo. Entonces, les doy un ejemplo. Noto que necesito tener una práctica, por ejemplo, para poder aprender. Esto es un autoconocimiento que me ayuda en el propio proceso cognitivo. Y las habilidades del pensamiento crítico, no se preocupen porque vamos a volver a eso. Esto es solo una primera mirada a todos los conceptos. Vamos después a profundizar en cada uno. Y después las habilidades del pensamiento crítico son las cosas que tienes que hacer para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? La gestión de conocimiento. Entonces, interpretación, análisis, evaluación, inferencia, todo eso son habilidades del pensamiento crítico. Vale, entonces vamos entonces a hacer ya empecé a hacerla antes, vamos a hacer entender bien esta diferencia entre cognitivo y metacognitivo. Entonces, en general, cuando estamos hablando de los objetivos, por ejemplo, de un curso, en general estamos hablando de procesos cognitivos, ¿no? Es ser capaz de analizar, ser capaz de resumir. Todas estas son cosas que ocurren en mi cabeza en relación a cómo yo trato con nuevos conocimientos, cosas que son externas a mí. Y la metacognición es como mencioné antes, es tomar un lugar, es como que distanciarse de tu propio cognitivo y mirarlo, ¿no? Es entonces una cosa intencional de entender cómo pienso y cómo aprendo. Les doy un ejemplo muy común. Es cuando, por ejemplo, notamos que tenemos preconcepto. Eso es metacognición, es tomar una conciencia de que, mira, yo hacía mucho eso porque me gusta perceber dónde están mis preconceptos. Cuando estaba en el metro, hace mucho tiempo atrás, entraba alguien y yo intentaba ver qué pasaba por mi cabeza cuando yo veía a esta persona entrar. Y con esta observación notaba, ¿sabes? Algunas cosas que ocurrían en mi cabeza. Esto es metacognición, es esta actitud de mirar cómo funciona mi pensamiento. Entonces, ¿qué preguntas tengo que hacer, ¿no? Cuando estoy en este proceso de metacognición. Me estoy dando cuenta o sea, estoy observando algo en mí, ¿no? Cuando veo algo, esto me recuerda algo de mi pasado, ¿no? ¿Cómo trato un problema nuevo? Cuando tengo algo para solucionar, ¿cuál es mi primera actitud de solucionar? Otra cosa muy interesante, está muy conectado con, no sé cuál es la palabra, Sonia, me ayuda, con mindfulness, ¿no? Metacognición está muy conectada con mindfulness porque requiere este lugar de observador. ¿Cómo se dice mindfulness en español? ¿Alguien tiene una traducción? Perdón, no podía sacar el audio, estaba lento. Sí, generalmente acá, por lo menos en Argentina, que es de donde yo les estoy
saludando, no hacemos traducción de la palabra de mindfulness, lo usamos como tal cual. O sea, como eso nos pasa lo mismo con otras palabras de inglés. O sea, que acá usamos Sí, palabras que no. anglicismo. Exacto, un Eh, anglicismo. David Fernández nos comenta que es mente centrada en la hora. Sí, o sea, Sí, metacognición y mindfulness no son la misma cosa, pero son muy conectadas porque hay que estar en este lugar de observación. La diferencia es que la metacognición no necesariamente es en la hora, ¿sabes? No es una cosa de estar presente necesariamente, pero porque muchas veces procesos metacognitivos son de una mirada al pasado, ¿sabes? De hacer observaciones así de es. cosas que ya fueron. Pero es mucho la misma figura, una figura que queda un poco, que mira a mí mismo y entiende los procesos. Y es muy importante hablar de metacognición porque muchas veces cuando estamos en disciplinas que tienen mucha información, disciplinas que son muy técnicas, a veces no hacemos nada intencional en el diseño de un curso para trabajar metacognición. Pero trabajar la metacognición tiene un valor muy grande porque es un valor que, primero, tienes que trabajar eso siempre y da un valor a los estudiantes para toda una vida y para todas las áreas, porque es entender sus propios procesos de aprendizaje. Y vamos a ver, hay varias actividades que podemos crear que apoyan la metacognición y al cognitivo también al mismo tiempo, ¿vale? Sí, Bueno, acá Beatriz diga, también comenta que en Venezuela tampoco hacen la traducción de la palabra. la Sí, palabra, depende. Sí, así que. sí, perfecto. Bueno, y les comento mucho, yo vengo de una área muy técnica, soy la verdad ingeniera, y la verdad que no me recuerdo nunca en la universidad de haber en todos los 5 años de ingeniería haber nunca trabajado en nada de estas cosas. O sea, a veces entras en unas áreas tan técnicas que la gente no nota que tienes toda una otra parte, ¿no? Que tiene que desarrollar, ¿no? Que es con tanto foco de información, cuando la verdad, estas habilidades metacognitivas, tú las llevas para todo Para todo. en su vida, ¿no? Sí. Más en ramas Bueno, tan duras como la ingeniería, que son ciencias más totalmente, duras. Entonces, totalmente. Sí, sí. pero no deberían ser, llamamos de ciencias duras, pero todas las ciencias necesitan de las cosas blandas. Es porque Así es, no ponemos en conjunto, ¿no? así es. Esa es la verdad. Bueno, hablemos ahora de qué son estas habilidades del pensamiento crítico, ¿no? Ahí tenemos cuatro grandes grupos, ¿no? De habilidades de pensamiento crítico, porque estamos hablando tanto de proceso intelectual, reflexivo, donde vamos a trabajar estas habilidades. Y es muy importante tener estas habilidades en el momento de diseño, por ejemplo, de un curso, tener muy claras estas habilidades, porque estas habilidades nos ayudan, por ejemplo, a pensar en objetivos, a diseñar actividades para alcanzar determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecemos con observar la realidad. Entonces, digamos, estoy en un curso de biología y estoy a estudiar los pájaros. Hay un proceso de observación, de notar, ¿no? De encontrar detalles, de anotar. Todo eso es un proceso de observar la realidad, ¿no? Y muchas veces observar y después codificar, ¿no? Gestionar información. Por ejemplo, saber buscar fuentes confiables y evaluar si sirven o no, o si son confiables, ¿no? Gestionar información. Estamos haciendo gestión de información todo el tiempo hoy en día con toda nuestra interacción en la Internet, ¿no? Eh, ¿Qué más? Cuestionar la verdad, o sea, es mirar información y decir, hoy en día es súper importante con toda la información que nos llega, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no?
Es decir, pues, ¿quién está a decir eso? Eso es la verdad completa. Esto es una verdad parcial, ¿no? Tener una actitud de que no creo en todo que me dicen, ¿no? Ahí conectada con la próxima, que es abrir la mente. Abrir la mente está muy conectada con cuestionar la verdad. Pues yo he pensado así toda mi vida, pero quizás hay otra perspectiva. Es intentar entender otras perspectivas. Otra habilidad súper importante, comunicarse eficazmente. Y ahí comunicarse, hay varias vías de comunicarse, que sea de manera oral, que sea por escrito. Hoy en día, la verdad, nos comunicamos todo el tiempo, nos comunicamos también con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, comunicarse eficazmente requiere que yo sepa exactamente lo que quiero comunicar y tenga mucha intención, pueda entender mi audiencia, porque si quiero decir a alguien algo para mi jefe, es diferente de decir algo en una clase, ¿no? Construir ideas lógicas, súper importante en todos nuestros estudios. Cuando pedimos a nuestros estudiantes para construir alguna narrativa, hacer un reporte, hay que tener la lógica. ¿Cómo es que explico algo y tengo lógica entre las ideas? O, por ejemplo, soy capaz de decir que alguna cosa es la causa de otra, ¿no? Argumentar racionalmente las ideas, o sea, estoy en un debate y tengo que defender o criticar alguna cosa y tengo que tener argumentos. Tomar decisiones. Entonces, con base en varios insumos, pues decidimos por una estrategia. Muchas veces en el trabajo, a mí yo les digo que quizás esto es lo que más me cuesta, es tomar decisiones con información incompleta. Muchas veces tenemos que hacer eso. Cuando hacemos eso, pues tomamos una decisión, sabemos que no tenemos toda la información, pero hay que tomar una decisión y tenemos que evaluar, por ejemplo, mira cuántas habilidades están ahí. Tengo que saber el riesgo, ¿no? De tomar una decisión cuando no tengo toda la información. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de eso? Entonces ahí una serie de habilidades de pensamiento crítico. Y estas habilidades es lo que al final usar técnicas de diseño, de aprendizaje activo, tiene que alcanzar que nuestros estudiantes desarrollen, ¿no? Estas habilidades, ¿no? Al final es eso que queremos. Yo vi que había una pregunta. Así es, Estela, de Elizabeth, Sí. que pide un ejemplo de un objetivo instruccional orientado a lo metacognitivo. Yo diría cualquier uno que pides, por ejemplo, una reflexión sobre qué te costó mucho en este curso, ¿no? ¿Cuál fue la parte en este curso que has notado, que te demandó, donde tuviste más dificultad? Esta pregunta mismo que así muy, muy abierta, pone a un estudiante en un lugar donde tiene que mirar a sí propio. Por ejemplo, otra muy importante que recomiendo a cualquier uno que hace trabajo colaborativo, preguntar cómo fue el trabajo colaborativo para ti. ¿Qué le ha ayudado la interacción en su aprendizaje? Todas estas reflexiones están conectadas con procesos metacognitivos, que es entender su propio proceso. Sí, Estela, quería comentarles también que otra estrategia que funciona muy bien para movilizar el aprendizaje, la metacognición, el aprendizaje metacognitivo es solicitar a los participantes de un curso hacer una tarea al inicio y luego, luego de que se termina un módulo o una unidad, pedirles que contrasten lo que
saben en ese momento hacer contra lo que sabían al inicio. Esa contrastación les permite saber cuánto han avanzado, cuáles fueron sus dificultades, qué ayudó de manera particular a fortalecer ese aprendizaje. En este momento pensé en un escrito, en términos de comunicación, por ejemplo, o incluso una participación en foro, una primera participación en foro y luego al término de un módulo, pedirle que regrese a sus contribuciones en el foro y que diga si continúa en la misma postura o si la postura se fortaleció, se enriqueció, si hubo un aprendizaje diferente. Entonces, ese tipo de actividades en donde invitamos a los participantes a dar 2 pasos hacia atrás y mirar el antes, confrontarlo con el después, ayudan mucho en los procesos metacognitivos. Sí, y muchas actividades que, o sea, si quieres introducir eso de una manera regular en un curso, por ejemplo, que siempre me parece tan interesante, hacíamos en la maestría, cuando yo era directora de la maestría de educación a distancia, les pedíamos en el primer curso, porque era exactamente con esta intención, les pedíamos que hicieran un diario, pero no era necesariamente un diario de reflexiones, pero un diario donde decían qué habían hecho, ¿sabes? He leído artículos de hora tal a hora tal, ¿sabes? Y que tomaban nota de eso y que mirar eso les da una capacidad de ver, pues, cómo estoy usando mi tiempo, ¿no? Esto es muy común, ¿sabes? En qué situación, donde quiere que la gente que quiere perder peso tome conciencia de cómo está a comer. Entonces, muchas veces lo que les pide es, vas a tomar nota todas las veces que comes, cualquier momento que comes durante el día, tomas nota. Exacto. Y este proceso después, primero que hay un momento que tienes que tomar nota, ¿no? Entonces, no es comer así que no sabes qué está pasando. Después hay mirar. Mira aquí lo que ha pasado. Y volviendo a la conversa que ustedes nos estaban hablando sobre la historia de los helados, Angélica, cuando yo decidí tornarme vegana, ¿no? Por motivos de salud, fue eso. Yo me di cuenta que miré todo y me di cuenta cuántas veces al día que había colesterol en mi comida. Y ahí dice, pues, sabes, decidí sacar todo. Pero eso es una manera muy simple, ¿no? De ser observador y de notar comportamientos. Entonces, es la misma cosa, pero relacionado a los procesos, es observar los procesos cognitivos, ¿no? Bien. Por ejemplo, preguntar en el foro qué te llevas en la mochila de saberes, qué conceptos, reflexiones. Sí, totalmente, una reflexión al final, ¿no? Bueno, y Mirna también comparte ahí una actividad de diario. Sí, y diarios de reflexión también son muy útiles. Por ejemplo, al final de una clase, digamos que tú tienes clases sincrónicas. Puede decir que al final de la clase todos en este momento tienen 1 minuto para escribir todo que recuerdan de la clase. Esto ayuda al proceso cognitivo porque refuerza, pero también te hace ver qué es que quedó de todo y quizás por qué. ¿Por qué es esa parte que fue más importante para ti? Y esto todo genera procesos metacognitivos. Bueno, y Iketa me dice que tengo que avanzar, sí, porque si no me quedo ahí en una diapositiva única y no avanzo. Y ustedes saben, yo empiezo a hablar de varias cosas. Hago miles de paréntesis y si no me dan una dirección, te marcamos la línea. Pues eso es una observación súper importante porque tengo esta tendencia, ¿no? Pues bien, pasemos entonces a hablar de
estos estándares de pensamiento crítico, ¿no? ¿Y qué es necesario, no? ¿Cómo es? Básicamente sería el siguiente. ¿Cómo digo que un pensamiento es crítico y otro pensamiento que es nada? ¿No? Básicamente es eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos que identifican que estoy desarrollando pensamiento crítico? Entonces, son elementos de precisión, elementos claridad, lógica. Ahora, además de entender qué necesito, ¿no? Para pensar críticamente. Mirar estos elementos nos ayuda mucho en nuestra, con nuestros, ¿cómo se dice en español? Con nuestros follow-ups, ¿sabes? Por ejemplo, en un foro, ¿no? Entonces, podemos usar de estos estándares para profundizar. Entonces, por ejemplo, puedo hacer preguntas para mis estudiantes que digan, pero ¿qué quieres decir exactamente con esta información? O puedo preguntar, ¿cuál es la conexión de este hecho con este otro que ha ocurrido en la historia? Todo eso estoy, la verdad, usando estos estándares de pensamiento crítico para avanzar en pensamiento crítico, ¿no? Pedir más clareza, pedir más precisión, hablar de manera más amplia. Todo eso está relacionado a lo que necesitamos para pensar de manera crítica. Yo diría, por ejemplo, profundidad. Estamos en un mundo donde hay una tendencia que no leemos mucho y hablamos todo, por ejemplo, es mi opinión, pero no avanzo en nada, no hay profundidad, no hay argumentos, ¿no? Entonces, en este caso yo diría, pues esto aquí necesita de un poco más de pensamiento crítico. Y aquí tengo unos ejemplos para compartir. Por ejemplo, en una asignatura de la carrera de arquitectura, diseñar un proyecto. Entonces necesito mostrar lógica, necesito precisión, necesito claridad. Hablamos de la participación en los foros, en un debate, ¿no? No puedo solo decir que una opinión sin tener argumentos que son precisos, que son más profundos. Una clase de trigonometría para resolver un problema. Tengo que hacer un análisis, tengo que mirar la solución, tengo que verificar si están de acuerdo con todos los principios, ¿no? De trigonometría. En una clase de literatura en inglés, que tengo que hacer quizás una redacción o analizar un texto, hacer un resumen, todo eso requiere ahí clareza, profundidad, lógica, están ahí todos presentes. Bueno. Estela, diga, muy al iniciar el seminario comentabas con la pregunta que rompió el hielo acerca de qué es lo que viene a tu cabeza de inmediato cuando escuchas pensamiento crítico. Comentaste algo muy interesante sobre la elección que iban a tener los participantes de este seminario. Seguramente tenía mucho que ver con el área de conocimiento de la que provienen. Y en el caso del pensamiento crítico, es un conjunto de habilidades que se encuentran en cualquier área del conocimiento, aunque hay algunas habilidades de pensamiento crítico que se acentúan más en ciencias sociales, por ejemplo, en donde la comunicación o la gestión de la información son capitales. En cambio, en otro tipo de ámbitos del saber, seguramente el razonamiento lógico-matemático es también fundamental. La claridad o la precisión, por ejemplo, pienso en áreas en donde la numeralia, la estadística es muy importante. Sin embargo, no podemos prescindir de ninguno de los estándares si apostamos a que una persona se convierta en un pensador crítico.
idealmente debería de desarrollar todas las habilidades, aunque sin duda algunas mejor que otras, pero es la idea y que fomentemos, quienes nos dedicamos a la educación, que fomentemos en la formación de los estudiantes este pensamiento crítico y que pase del discurso a la práctica, porque de unos años a la fecha, seguramente muchos de los que nos están escuchando se han incorporado en las intenciones de las escuelas, de las instituciones educativas, fomentar el pensamiento crítico, pero en los discursos, en la filosofía, pero muchas veces esto no llega a la práctica, no llega al aula, no llega al trabajo día a día, y es algo que hay que trabajar mucho. Sí, y me parece interesante este aspecto que dices, que está presente en todo, y está presente a veces diferente, o sea, lógica en una área tiene una cara, ¿no? Y lógica en otra área tiene otra cara, ¿no? Clareza tiene una cara cuando estoy hablando de matemática, en probar un teorema, por ejemplo, ¿no? Y en otras áreas, pero están todas. Y ahí quiero hacer una conexión con algo que me parece interesante. Esto que dices es también lo que confirma la importancia de la diversidad, ¿sabes? Porque si formamos grupos donde tenemos personas que vienen todas de un mismo lugar o de un mismo manera de pensar, en general no trabajamos tanto eso. Estar con otras personas y intercambiar con otras personas que van a tener una lógica, van a usar de una lógica, de una base lógica que es un poquito distinta, van a considerar clareza de otra manera. Esto nos ayuda a avanzar, ¿no? Entonces, me parece súper importante tener en cuenta la importancia de el intercambio con otros y los procesos de aprendizaje para realmente avanzar en estos estándares, ¿no? No solo en el aprendizaje, pero incluso yo diría en nuestros hogares de trabajo, tener grupos con varias personas que están contribuyendo con varias maneras de pensar, siempre avanza las nuestras, ¿no? Súper. A ver, bueno, creo que podemos avanzar, ¿no? Ok. Así bueno, es. Sí. Llegamos entonces al punto donde, ¿te recuerdan del diagrama que habíamos visto, no? Habíamos visto el diagrama, hablamos de todo que estaba vuelta del diagrama, hablamos de procesos cognitivos, hablamos de metacognición, hablamos de las habilidades del pensamiento crítico, y ahora finalmente el punto central de todo eso es aprendizaje activo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje activo? Es un aprendizaje donde primero el estudiante es el centro, es el protagonista, y se exige que el estudiante esté desarrollando habilidades de pensamiento crítico, que se promueva actividades donde el estudiante es el protagonista y que en esas actividades estamos desarrollando estas habilidades que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, eso es aprendizaje activo. Y lo que vamos a ver es que hay un montón de maneras de planear estos momentos en un curso en línea donde el aprendizaje activo ayuda en estas habilidades. Entonces, los y las, ay, qué difícil es eso, ¿no? Quería que estudiantes fuera una palabra que estudiantes, digo sin los y sin las, estudiantes ponen en funcionamiento el aprendizaje activo. ¿Cuándo? ¿Cuáles son qué cosas
caracterizan aprendizaje activo. Conectar información, súper importante porque es, la verdad, además de conectar información, es hacer conexiones de cosas nuevas con cosas que los estudiantes ya saben. Es súper importante para motivar también. O sea, es aprendizaje activo y también un gran motivador, ¿no? Investigar, cuestionar, analizar, evaluar información, resolver problemas, proponer rutas personales. Ahí, proponer rutas personales para aprender es metacognitivo, ¿no? Autogestionar su aprendizaje, metacognitivo. Los otros, conectar información y saberes previos, mezcla tanto cognitivo con metacognitivo, dependiendo de cómo es. Investigar, cuestionar, analizar, varias cosas de cognitivo. Resolver problemas, muy cognitivo. Proponer rutas personales para aprender, totalmente metacognitivo. Autogestionar su aprendizaje, metacognitivo. Construir y colaborar con los demás requiere los dos. Conscientes de la manera en que aprenden, un foco metacognitivo. Entonces, ahí podemos ver que los procesos cognitivos y metacognitivos contribuyen para, son parte, ¿no?, de cosas que tenemos que hacer dentro de estrategias de aprendizaje activo. Vale, muy bien. Sí, tengo ejemplos. Ahora me doy cuenta que tengo ejemplos. Entonces, ejemplos. En un curso, en un curso de literatura, estudiantes exponen al grupo diversas figuras literarias, ¿no? Haciendo metáforas, comparaciones, ¿no? Entonces, totalmente distinto de que si yo decido, digamos que yo decida hablar de las figuras literarias, pero yo decido que yo simplemente voy a entrar en la sala de aula y contar de todas ellas. Ahí no hay ningún aprendizaje activo. Pero si la actividad propuesta es una donde los estudiantes, sí, ellos, protagonistas, son los que hacen un trabajo de grupo para exponer y hablar de cada figura, crear analogías y quizás después compararlas dependiendo de qué figuras son. Esto todo es distinto, ¿no? Aquí el ejemplo que me dio Keta o Angélica, yo no sé quién, habla, por ejemplo, usando más allá canciones favoritas. Mira ahí cuántas cosas he hecho de conexión, ¿no? Las figuras literarias que fueron descubiertas en canciones, en canciones. Entonces ya ahí añadí música. Pero lo importante es notar que cuando yo decido que mi clase es yo como ponente hablando, no alcanzo nada de estas cosas, porque el momento que yo entro y yo hablo, como estoy haciendo aquí, no estoy a promover aprendizaje activo. Muchas veces los estudiantes quieren eso, ¿sabes? Los estudiantes dicen, no, quiero más tiempo, que hables más. Pero eso es un poco es un mito de que yo estoy a aprender solamente a través de escuchar a alguien hablando. Me da una sensación que yo sé todo esto. Pero si no hay ninguna actividad donde interactúo con el contenido, la verdad el aprendizaje no ocurre. Entonces, ¿qué digo a ustedes? Si ustedes de esta presentación no tienen una actividad o llevan eso para hacer una actividad donde tienen que poner en práctica un diseño donde van a crear actividades que involucran aprendizaje activo, pues de nada sirvió esta presentación. Entonces requiere poner en práctica, ¿no? Mis otros ejemplos. En un curso de desarrollo sostenible, los estudiantes deben diseñar una propuesta para reducir la huella de carbono en sus casas. Un ejemplo muy bueno para hoy, que es el Día de la Tierra, ¿no? Luego de diagnosticar qué factores contaminantes impactan con mayor intensidad el
entorno natural, ¿no? Ahí el estudiante tiene que diseñar la propuesta. Mira cuántas habilidades están ahí involucradas en esta tarea. En un curso de matemáticas, un equipo decide organizar un rally sobre conocimiento algebraico. Uy, esta palabra es difícil. Pero te salió. Sí. No, les cuento, el G para los brasileños es súper difícil, ¿no? En el que participará todo el grupo, en lugar de solo presentar los resultados de una serie de ejercicios encomendados por el profesor. Esto es súper interesante porque una de las tendencias que tenemos mucho en los cursos es que vamos a medir conocimiento con sentarme y hacer un examen y resolver alguna cosa en papel, ¿no? Cuando la verdad el objetivo es mucho más aplicado. ¿Qué tenemos que hacer? Crear actividades donde la gente aplique el conocimiento, que sea relevante, que sea conectado. ¿Cómo es que el conocimiento tiene importancia en el mundo? Y no sentado a resolver ecuaciones. Claro, es importante hacer las ecuaciones, ¿vale? No quiero decir que no es y ejercitarse en saber hacerlas, pero que esto queda sin conexión con algo del mundo real, siempre es algo que falta mucho en que los estudiantes realmente guarden la importancia del conocimiento, ¿no? Y que no sea algo totalmente aislado para simplemente hacer un examen y que no necesito más para nada. Es como aprender un idioma, acabo de hablar de idioma, y no usarlo, ¿no? Si yo aprendo en un libro y nunca tengo la posibilidad de escribir ni de hablar con alguien, pues no consigo realmente desarrollar estas habilidades, ¿no? En otro idioma. Bien, ahora tenemos una actividad. Claro, para que vamos a hacer un aprendizaje un poquito más activo, para que ahora trabajen. Pero bueno, todos los puntos que has tocado son parte de esto y de lo que queremos transmitir. Así que, Keta, vamos o Angélica, no sé cuál de las dos, presenta la actividad y yo les voy a estar compartiendo aquí en el chat el link de la Meet. Adelante, chicas. Adelante, Angélica. Hola, hola de nuevo. Bien, entonces tienen una pizarra disponible en el link que les acaba de compartir Sonia. Voy a compartir para que todos puedan visualizarla. En esta parte de abajo podemos agregar, en este signo de más, podemos agregar alguna estrategia que hubiéramos usado en algún curso o que se nos está ocurriendo en este momento para aplicar, o más bien para promover el aprendizaje activo. En este caso, aprendizaje activo lo podríamos incluso llamar aprendizaje en el que el estudiante está comprometido, que está involucrado. Y que puede ir desde una simple pregunta al inicio de clase, al inicio del curso, hasta un proyecto. No sé qué se les puede ocurrir compartirnos aquí. Puede ser Angie, si refrescas tu pantalla, ya hay algunas respuestas. Sí, gracias, Keta. Rosa Perfecto. Mendoza ya nos está compartiendo aquí. María Elena. Voy a tratar de moverlas para que se... No. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Estela, respecto a lo que están mencionando. Bueno, tenemos ahí María Rosa, que habla de al inicio de la sesión, cada estudiante menciona lo que aprendió al hacer de tarea un reporte de lectura.
Sí, o sea, esto puede ser tanto contar un aprendizaje, pero también una observación de que fue interesante en una lectura que todos hicieron, ¿no? María Elena habla de exposiciones del desarrollo de sus ejercicios de matemática para terminar con preguntas de sus compañeros. Hacer video de entrevistas sobre una temática. Sí, especialmente si después del video la gente puede analizar las respuestas, ver si hay elementos comunes. Muchas veces si esto está conectado con la parte de periodismo, por ejemplo, es muy interesante todas estas actividades de campo, ¿no? Donde se puede entrevistar personas que, por ejemplo, un hecho muy importante y ustedes entrevistan varias perspectivas, ¿no? Y ahí contar. Ahí tiene varias actividades interesantes, ¿no? Josué menciona, realizan investigación documental sobre un tema donde hay que ampliar información, ¿sí? Y argumentaciones en discusión. Les comento una actividad que yo hacía con mis alumnos hace muchos años, que les pedía actualizar Wikipedia. Era súper interesante, porque ustedes saben que Wikipedia tiene muchos observadores y cuando tú tienes que actualizar, ni siempre lo que haces es mantenido, ¿no? Es muy interesante esta tarea, si quieren que la gente aprenda cómo Wikipedia es editada. ¿Qué más tengo ahí? Trabajar en documentos compartidos. Sí, esto es un ejemplo tan importante hoy en día que la tecnología nos permite, mismo que volvamos a las clases presenciales, trabajar en documentos compartidos, que sea un texto, una narrativa, pero presentaciones que generamos en común, incluso trabajos que exijan cosas cuantitativas en uso de Excel, todo este trabajo que tienes que colaborar, la tecnología nos apoya mucho, ¿no? Foro de reflexión para motivar posiciones críticas. Les comento otra actividad muy interesante que se puede hacer de manera asincrónica, de debate, es que asignas todo un grupo que van a defender una posición y asignas otro grupo a defender otra posición y que la gente tiene que tener argumentos muy interesantes. Adriana menciona algunas que ella ya ha usado. Actividad de reforzamiento a generar publicaciones en Twitter. Mira qué interesante usar las redes, ¿no? Las redes pueden ser una fuente muy grande de no solo de insumo de información, pero también de aprender cómo comunicarse, ¿no? Donde plasmes todas las ideas que recuerdes sobre la clase todos los días. Sí, tener un Twitter ahí de clase con un hashtag específico. Cuando se pide la participación en un foro, un blog, usar interpretación de un material, se solicita solo una opinión si te gusta, si no expresar más a profundidad. Ahí yo les comento, el foro es un lugar donde tenemos como profesores que tener una actitud de cuestionar la respuesta, ¿no? Muy común, los foros son usados a veces demasiado para simplemente con una pregunta abierta y no hay un seguimiento. Entonces, hay manera y se exige, pues tienes que responder a 2 personas, tienes que responder a una persona, cosas así, ¿no? Y a veces estas respuestas, ¿no? Entre los colegas queda un poco floja, ¿no? Hay maneras de hacer eso con un poquito más de pensamiento crítico. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama circular, que cada estudiante tiene que escribir, no respondiendo la pregunta inicial, pero tiene que continuar la conversa del último que ha escrito en el foro. Entonces, es crear un círculo. Muy interesante, que te fuerza a pensar distinto. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta pizarra es bastante interactiva, está bastante interactiva y sí, por lo que les quería comentar, bueno, que sí queda abierta,
No la pierdan de vista porque es algo que van a retomar luego en la actividad asíncrona que les vamos a proponer después del seminario. Sí. Así que la pueden seguir alimentando y tenerla presente para lo que vamos a trabajar después. Y si te parece, Sí, o Estela, sea, seguimos avanzando nosotros. sí, sí, mantengan el enlace, guarden este enlace, mismo que ustedes no van, ya han escrito ahí, mantengan el enlace que fue compartido, ¿no? Sí Ok, es, así. bien, sí, falta 5 minutos para una y yo estoy aquí como si nada hubiera pasado. Es que está muy interesante, veo. Sí, sí, sí. No, estas actividades ahí compartidas por los colegas es fascinante porque esto les invito a continuar siempre esta troca, no solo con colegas con quien ustedes trabajan, pero con otros, porque surgen tantas ideas fascinantes. A veces simplemente un cambio pequeño en una manera de hacer una cosa, ¿no? Y que es más entretenido, es más motivador, ¿no? Porque cuando los estudiantes están activos, tienen más motivación, ¿no? Así es. Bueno, y ahí volvemos a la figura, quería volver a esta figura que es donde hago integro ahí todos los elementos, ¿no? Procesos cognitivos que me ayudan con toda acercamiento de información, los procesos metacognitivos, donde entiendo cómo trabajar, las habilidades del pensamiento crítico, que necesito desarrollar para tener pensamiento crítico y cómo todo eso está conectado con aprendizaje activo, está ahí en el centro, ¿no? Bueno, y ahí pasamos a hablar de foro de discusión. ¿Y por qué? Porque los foros de discusión, para quien tiene cursos asincrónicos, los foros de discusión son un momento central de intercambio, ¿no? Pero hay que tomar mucho cuidado para, primero, no exagerar en el uso de los foros, no pensar que foro es la actividad para cualquier cosa, ¿no? Y también intentar hacer con que el foro se traduzca en aprendizaje activo, ¿no? Porque puede, dependiendo de cómo montamos esto, no es aprendizaje activo, ¿no? La gente, por ejemplo, está solo a hacer copiar y pegar de un lugar, está conectando con ninguna experiencia propia y queda una cosa superficial y no está ahí desarrollando ninguna de las habilidades, ¿no? De pensamiento crítico de que mencionamos antes. Entonces, procesos cognitivos trabajados en un foro de discusión, ¿no? El participante observa un video, revisa una lectura, o sea, damos algo, algún insumo de información y el participante entonces viene para el foro para usar esta información para hacer un intercambio. Entonces, hacer un análisis del video, hacer una crítica sobre la lectura, hacer preguntas que requieran más profundidad sobre la lectura, por ejemplo, mirar, por ejemplo, dependiendo de la lectura, decir, pues, ¿cuál era la perspectiva del autor y comparada con otro? ¿No? Todo eso es una manera de explorar la información y desarrollar habilidades de pensamiento, desarrollar procesos cognitivos. Otra idea es, es muy parecida con el debate, ¿no? Pedir que el participante tome una postura y presentar argumentos. El ejemplo que yo había mencionado antes es uno donde tú dices, no quiero saber tu opinión, pero imagínate que tú eres fulanito y tienes que defender esto, ¿no? Tienes que tener esta opinión. Esto fuerza mucho a que salgas de tu zona de confort, ¿no? Y argumentar. Y en el momento que tengo que argumentar con una postura distinta,
me fuerza a ver la perspectiva del otro, ¿no? Es muy bueno. Procesos metacognitivos. Participante identifica relaciones entre nuevas ideas y conocimiento y experiencias previos. Eso, como había mencionado, es un elemento que tenemos que siempre tener en cuenta porque es el gancho que hacemos con lo que los estudiantes ya saben y les ayuda a avanzar, a entender la importancia del nuevo conocimiento, cómo se conecta con su realidad, cómo se conecta con lo que ya sabían antes. A veces se conectan con cosas que tenían mal formuladas, ¿no? Esto también hace parte de metacognición, es notar conceptos que quizás estaban elaborados de manera incorrecta y que hay que cambiar. Bueno, ¿qué más? Ahora vamos a ver los resultados. No, esto ya vimos, ¿no? Ya lo vimos, sí, pues lo fuimos Ya adelantando vimos. y así que Vale. seguimos a la siguiente por cuestión de tiempo. Vale, perfecto. Bueno, entonces ahora un resumen, ¿no? De estrategias de aprendizaje activo, algunas estrategias generales. Construcción de escenarios. Escenarios son muy buenos cuando quieres realmente conectar con el mundo real, ¿no? Por ejemplo, en la área de business, de administración, donde pues tengo que evaluar, hacer un plan de un business plan, ¿no? De algo nuevo que voy a poner en el mercado. Mira, yo estoy hablando aquí recordándome que yo he hecho una clase hace décadas de marketing donde teníamos que lanzar un nuevo producto. Es fascinante. Mira, yo me recuerdo hasta hoy de todo eso. Creación de prototipos, ¿no? O sea, esto en la área de ingeniería tenemos mucho, o sea, piensas es una idea y tiene que construir una versión, ¿no? Un prototipo de algo que tenga que funcionar. Estas actividades tú te recuerdas para siempre. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho idas y venidas y hay errores en el medio del camino. Es por eso que recordamos, ¿no? Desarrollo de cualquier proyecto, ¿no? Un proyecto que tenga una finalidad, que tenga un entregable que alguien va a mirar. Discusión de soluciones, casos que tengan que resolver, análisis de situaciones de realidad, debates. Todo eso son como la verdad grandes grupos, ¿no? de estrategias de aprendizaje activo que se puede ahí modificar de acuerdo con las diferentes disciplinas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer... A trabajar de nuevo ahora. Le vamos a trabajar de nuevo. Ahora lo que vamos a hacer es mirar una serie de escenarios, ¿vale? Y vamos a observar los escenarios y lo que ustedes van a hacer es buscar, pensar en qué cambios, les damos el escenario de una disciplina, cualquiera, y queremos que ustedes piensen en qué cambios harían para promover aprendizaje activo en cada uno de estos escenarios. Sí. Entonces, Perdona, el Estela. primer escenario, diga. Que hago aquí un pequeño paréntesis porque esto va muy de la mano con la actividad que les vamos a pedir luego de terminada la sesión y que van a tener unos días para poder completarla y en función de cómo ustedes la completen en la entrega, alcanzar la insignia digital que otorgamos por este seminario. La insignia digital aquí no es por participar solamente. No, señor, así es. Entonces, aquí en lo que han preparado Estela con Keta y Angélica son los dos escenarios y donde les vamos a compartir los escenarios y luego unas alternativas posibles de los cambios propuestos. Pero en la actividad ustedes van a tener nuevamente estos escenarios con estas alternativas, pero con el agregado que también ustedes van a poder proponer una alternativa de cambio. Entonces ahí es para que lo van a trabajar un poquito más en detalle. Ahora por cuestión de tiempo no hacemos esta segunda parte, pero luego cuando compartamos al final, Cristina, el link de la tarea prevista para ustedes, lo van a ver ahí todo detallado. Así que sin más, vamos con el primer escenario. Sí, voy a resumir lo que dijiste, ¿vale?
Entonces, los escenarios. Va a haber un momento aquí síncrono de actividad en relación a este escenario y después, pues, en este mismo escenario, ustedes van a tener otra actividad que tienen que hacer con un poquito más de tiempo, que no se puede hacer así todo con tiempo acotado y tienen que terminar eso para poder tener la insignia. ¿He dicho todo correcto? Correctísimo. Súper, vale. Bueno, entonces, tenemos el primer escenario. ¿Cuál es el? Esto es, tienes que imaginar que hay ahí un curso, ¿no? Que tiene eso, que el propósito es identificar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Y ahí la actividad que está siendo propuesta aquí es la siguiente. Ingresa a la página de los ODS en este enlace. Elabora un cuadro en el que incluyas al menos 3 metas de cada ODS y entrega tu cuadro a través del buzón de tareas. ¿Vale? Esto es como que tú tuvieras en un curso de muro que el profesor te dice, esta es la actividad que vamos a tener para aprender sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y los criterios de evaluación son: el cuadro contiene información precisa obtenida de la fuente indicada y el cuadro muestra al menos 3 metas de cada ODS. Miren que este escenario, la actividad aquí de ustedes es solo relacionada a diseño, ¿no? Y por lo tanto tiene tanto las instrucciones de la actividad como tiene los criterios de evaluación de la actividad. Vale. Avanzamos para hacer la tarea sincrónica. ¿Qué es? Adelante, Keta. Bien, pues nuevamente, si no han salido de la página de Menti, pueden continuar en ella y en este momento les voy a compartir. Ya pueden ustedes mirar la pregunta. ¿Qué cambios harías para promover el aprendizaje activo? Ustedes tienen 5 opciones. No son ni las únicas ni las mejores, son solo algunas y nos pueden permitir observar por qué habilidades se inclinan ustedes. Pusimos algunas solamente, pero insisto en que no son las únicas. Ya hay quien optó por el proyecto colaborativo, 2 personas, pero también hay quien le gusta la idea de hacer una presentación audiovisual con acciones concretas para cumplir los objetivos, o lluvia de ideas, o un mapa mental. Ninguna de estas respuestas, insisto, es incorrecta. Todas son posibles. Incluso estas otras, el mapa mental, bueno, ya está ahí, que es por equipos, ¿no? La presentación visual también puede ser individual, puede ser de grupo. Hay varias variaciones, ¿no? Sí, es importante aclarar que el aprendizaje activo puede ser desarrollado a nivel individual, en forma colaborativa con un pequeño grupo, o en plenaria con la totalidad de un curso. Entonces, no necesariamente todas las actividades tendrían que ser con otros compañeros, de forma que no, digamos, no se preocupen si encuentran una actividad que pareciera ser desarrollada en forma individual. De todos modos, con ella se promueve el aprendizaje activo. Y bueno, ya hay quien optó por la investigación sobre el avance del cumplimiento de los objetivos en su entorno cercano, en su país o en su ciudad o algo así. Entonces, esa investigación igual puede ser tanto individual como colaborativa. La idea... Y mucho de la decisión de qué estrategia, y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Son las limitaciones
de la situación de aprendizaje donde están, ¿no? ¿Qué tiempo tienen? ¿Quién son las personas? ¿A qué tienen acceso? ¿Sabes? Por ejemplo, yo veo que el proyecto colaborativo para atender alguno de los ODS en el entorno cercano puede ser, es una cosa súper interesante, pero quizás dependiendo de la circunstancia, ¿no? No sea posible. Entonces hay que siempre tener en cuenta la realidad, ¿no? De los protagonistas. El contexto que los rodea. Totalmente. Veo que ya han expresado su opinión 30 de las 46 personas que estamos. O sea, si decirles, bueno, que permanece abierto el escenario hasta el final de la sesión, así que pueden ustedes seguir opinando y nosotros vamos viendo luego en la presentación, les compartiremos los resultados, pero si quieren, vamos avanzando al siguiente escenario, Estela y Queta. Sí. Bueno, el escenario 2. A ver. Enseguida se muestra, un momento. Sí. El escenario 2, yo empiezo hablando. El escenario 2 es identificar las concepciones de la antropología filosófica. Mira, yo ingeniera no tengo la menor idea qué es antropología filosófica, pero todo bien. Concepciones de la antropología filosófica a lo largo de la historia. Pues yo tampoco tengo idea, no te preocupes. Sonia dice que yo colaboré con los escenarios. Yo no sería capaz de colaborar con este escenario, les cuento. Yo probablemente mi problema sería hacer un algoritmo para resolver. Cada uno a su rama de conocimiento. Bueno, exactamente. Las instrucciones aquí son entonces, revisa detenidamente la unidad 2 del libro de texto. Elabora una línea de tiempo en la que se muestren las diferentes etapas, los representantes de su correspondiente definición de hombre. Y entrega tu cuadro a través del buzón de tareas. Los criterios de evaluación. El cuadro contiene información precisa obtenida de la fuente indicada. La línea de tiempo está organizada cronológicamente. Alguien pregunta que cuál libro. No importa, la verdad. Es solo que se usa un libro texto, ¿no? Claro, es imagínate un escenario, imaginas que un buen libro, no, que no es un libro malo, que es un buen libro. Y digamos que este curso tiene un libro. Y vamos ahora a enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Queremos buscar qué pide este escenario y cómo puedo hacer con que para alcanzar este propósito, yo pensé en diferentes estrategias de aprendizaje activo para alcanzar el propósito. Bueno, y ahí tenemos unas nuevas opciones de Menti. Y como comentario al margen, solo decir que se refiere esta tarea a las diferentes maneras en que se ha concebido al ser humano a lo largo del tiempo. En la época en donde los griegos, por ejemplo, reinaron o su pensamiento reinó, la concepción de hombre era una, y posteriormente en la Edad Antigua, la Edad Media, en fin, cada época ha traído su propia concepción del ser humano. Hasta hoy mismo existe una concepción del ser humano y entonces digamos que esa es la idea, sin entrar en demasiadas complicaciones filosóficas. Entonces, ya se dieron cuenta quién preparó el escenario. Exactamente, yo iba a decir, mira, ¿no? Ya, ¿quién es la experta? No, nada de eso. Esta es Angélica es responsable. Bueno, en el próximo seminario yo voy a poner código y ahí ustedes tienen que tratarlo. Encima te han puesto palabras re difíciles para leer, Estela, entonces antropológico. Claro, yo estoy aquí haciendo todo un trabajo con los R's. Acá dicen, es para sacarnos de nuestra área de confort. Efectivamente, Adriana. Totalmente. Bueno, ya vemos las respuestas. Bien.
Entonces, las opciones son, bueno, por ahora adelante está cuadro comparativo por equipos de las diferentes concepciones antropológicas, presentación de las visiones antropológicas a lo largo de la historia, acompañada de muestras del arte producido en cada etapa, sociodrama por equipos, sobre algunas concepciones de hombre. Y va parecido con el foro. Sí, foro de discusión grupal sobre la evolución del concepto de hombre. Solución, ¿qué es eso? Solución De un dilema. Solución Sí. de un dilema desde las diferentes concepciones antropológicas. Sí, me encanta esto, la solución de un dilema. Porque debe entrar en estas cosas de ética, ¿no? Así es, así es. Bueno, Sí, pero ha Marta, seguido no sé si liderando el cuadro sí, comparativo. liderando el cuadro. Y Keta, aprovecho que estás ahí. Y les cuento que bueno, hablando de esta concepción, siempre me hace pensar en el libro de Yuval Harari, ¿no? De Homo Sapiens, ¿no? Y una de las cosas que él menciona en este libro es que esta concepción de felicidad no es muy nueva, ¿no? Entonces es interesante toda esta definición de que, no es la definición de hombre, pero la definición de que felicidad es algo que tenemos que alcanzar en la vida. Bueno, yo estoy entrando ahí por otras historias, pero sería un dilema, una conversa interesante, teniendo la concepción de hombre, si la felicidad hace parte de las Pero no te voy a dejar ir por ahí ahora porque si no vamos a tener a la gente hasta la noche de la que te conozco. Totalmente. Vamos al siguiente, Keta, entonces. Bien. Bien. Sí, mira, alguien ya ha dicho excelente, Harari. Sí, excelente. Si no lo han leído, es un libro para personas que no saben nada de antropología ni de sociología. Súper accesible. El libro Homo Sapiens. Muy, muy bueno. Ya estoy por compartir. Un segundo. A ver. Para entrar a las conclusiones en honor al tiempo, entonces. Sí, en honor al tiempo. Mira, aprovecho y digo, busquen TED Talks, que hay muchas cosas de Harari, que es muy interesante. Es una persona muy interesante. Bueno, conclusiones, ¿no? Los procesos cognitivos básicos se ponen al servicio de las habilidades superiores de pensamiento, ¿no? Ahora, estas conclusiones, la verdad, vuelven siempre a cómo estos diferentes elementos que discutimos se integran, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿no?, de los procesos cognitivos para desarrollar las habilidades superiores de pensamiento crítico, ¿no? El diálogo con otros amplía las perspectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el intercambio y el intercambio con otras personas ayuda a la construcción de conocimiento? Sabemos, ¿no?, que aprender requiere estar en contacto, ¿no?, en intercambio directamente con el contenido, con otras personas y con un profesor, ¿no? Todo esto son maneras de alcanzar, de aprender. La tarea de buscar y evaluar la información promueve la autogestión y la proactividad. La conexión con la realidad, ¿no? Siempre intentar presentar nuevos conocimientos conectándolos con cosas ya conocidas para que exista ahí esta cosa que va a hacer con que el nuevo conocimiento quede más permanente, ¿no? Y más significativo. El cuestionamiento de la realidad exige elaborar argumentos objetivos, lógicos y estructurados. O sea, hay que tener un poco una visión de no simplemente aceptar información de manera pasiva, pero sí cuestionar,
de dónde viene, si tiene lógica, mirar otras perspectivas para ver si es la única que existe, porque la verdad muchas cosas en la vida no tienen un único lado, ¿no? Yo hago un comentario que me parece tan conectado con lo que estamos a vivir en este momento, ¿no? Y que es tan conectado con todas estas conclusiones. Es todo lo que nosotros, que no estudiamos vacunas, que no estudiábamos pandemia, por estar en esta situación que estamos, de alguna manera estamos a aprender cómo se hace ciencia, ¿no? Estamos como que a vivir un proceso científico. A los que enseñan ciencia, exploren este momento que estamos a vivir. Como que una conclusión hoy es algo, pero que hemos aprendido cosas nuevas a medida que avanzamos. Entonces, lo que era el conocimiento antes se ha expandido y tenemos una noción diferente. Todos nosotros estamos a vivir eso, ¿no? Es un momento que la realidad nos da de entender el avance de la ciencia, ¿no? Y cómo que ocurre, ¿no? Y cómo nos afecta a todos y cómo afecta la creencia de cada uno. Muy interesante, yo veo eso en algo que estamos a vivir justo en este momento. Bueno, preguntas y respuestas. Bueno, las hemos venido contestando, de momento no tenemos ninguna Sí. pregunta más, pero si surge te voy contando, Estela. Aprovecho el alto antes que tú cuentes sobre los 2 seminarios que se vienen, para decirles que Cristina acaba de compartirles los links a las 2 actividades asíncronas que tienen que realizar sobre escenarios, lo que estuvimos hablando antes y que resumió Estela, y sobre la encuesta de satisfacción que siempre les pedimos completar y que para nosotros es muy útil para seguir mejorando nuestras actividades día a día. Así que en base a completar esa actividad y la encuesta, van a poder a partir del lunes recibir en sus correos la insignia digital. Muy importante, y que no les comenté al inicio, pero lo dejamos aquí escrito, que para poder hacer estas actividades tienen que estar registrados como participante en el hub de Moving Online. O sea, todo el que no esté registrado, acá les pasamos también el link para que se registren. Si no, no van a poder hacer la entrega de la actividad ni optar a la insignia. Creo que ya la gran mayoría... Claro, y si hay alguna pregunta, les invito a usar el foro de Moving Online y hacer su pregunta. Es para eso que está el foro, es para colaborar. Agradezco a todos que están ahí siempre activos a compartir ideas y experiencias y todo. Pues que sí, y aquí siempre nuestra amiga Cristina está pendiente de ese foro, así que nosotros les estamos... Cristina sabe de todo que se pasa en el foro. Así es. Pero ella habla conmigo, ¿no? Que no piensen que yo no sé de las cosas. Sí, ella sin me duda. Todo. Sin duda. Bueno, ¿quieres presentar los próximos seminarios, Estela? Sí, pues entonces, le hago un resumen, ¿no? Para los que están muy perdidos con todo eso. Bueno, este año empezamos Moving Online con esta historia de los temas, ¿no? Les recuerdo. Si olvidaron de eso, les recuerdo. Y estamos en el primer tema. El primer tema es aprendizaje activo. Por eso que estamos ahí por todos los lados, llenando a la cabeza de ustedes con aprendizaje activo. Y nuestras charlas son sobre aprendizaje activo durante este tiempo y estamos haciendo la serie de seminarios, ¿vale? Entonces, el próximo seminario es la semana que viene, el próximo jueves, el 29 de abril, donde vamos a hablar de actividades, ahí muy enfocado, de manera muy práctica, vamos a hablar de aprendizaje activo solo con actividades asincrónicas, ¿vale? Solo actividades asincrónicas. Después, en el 6 de mayo, vamos a hacer entonces un seminario que va a hablar de aprendizaje activo en eventos síncronos. Entonces, primero asíncrono y después el 6 de mayo síncrono. Y ahí cerramos la serie de seminarios, son 3, este de hoy fue el primero,
Y también vamos a estar cerrando el tema de aprendizaje activo y nos vamos a mover a otro tema que es lo de evaluación, ¿no? Correcto, ¿no, Sonia? Correcto, Estela. Sí, correcto, así Vale. es. Estaba respondiendo, por eso no te había estado. Ok, bueno, y les comento que tendremos nuestro bootcamp para diseño instruccional online. Claro, para quien está tomando el curso grande de diseño instruccional, yo no veo necesidad del bootcamp. Pero para los que no han tomado, tenemos un curso más acotado sobre diseño instruccional que llamamos de bootcamp y empieza el 25 de mayo y las inscripciones ya están abiertas para esto. ¿Qué más tenemos? Nada, agradecerles todos. Sí. Mil gracias por... esto fue la primera vez que hicimos este tema, así que disculpen cualquier imprecisión de mi parte. Prometo que la próxima vez voy a estar más preparada. Sí. Bueno, pues la gente está aplaudiendo de pie, Estela, has quedado muy contenta y que sigamos repitiendo seminarios como este. Así que, bueno, gracias a ustedes. Si el bootcamp no es pago, no es Exacto. pagado. El bootcamp. No tiene, sí, es muy importante que tiene una encuesta previa porque por el esfuerzo que hace el BIT, que hacemos todos nosotros para facilitar estas actividades, es que si se registran, es asumir un compromiso que uno va a participar, porque si no está tomando la plaza de otra persona. Así que muy importante. Sí, eso es muy importante, ¿sabes? Les cuento que eso es una cosa que me deja a veces, una de las cosas que me deja triste es la gente que se inscribe para todo eso que ofrecemos gratis y todo y no le dan atención. No hagan eso, no hagan eso. Avisen, no se inscriban. Si no van a tener el tiempo, no se inscriban, porque inscribirse sin tener el tiempo es contar a ti mismo, mira la metacognición, es contar a ti mismo una historia que no es verdad, porque no vas a tener el tiempo. Entonces, ya te ha dado mi recado. Muy bien. Bueno, acá me están haciendo un ruido de fondo, perdonen, pero a veces suceden estas cosas imprevistas. Así que gracias a todos por el tiempo que nos han dedicado. Los esperamos con mucho gusto, como dijo Estela, el próximo jueves. Y bueno, nuevamente ahí les vamos a repetir los links de las tareas porque hay algunos que no lo llegaron a ver. Y desde el lunes a recibir la insignia quien cumpla con estas tareas. Así que gracias, Keta y Angélica también, y por supuesto a ti, Estela. Que tengan todos una muy buena tarde. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias, buena tarde.